el nervio duele donde se aprieta y generalmente se aprieta aquí en la mano, pero por eso tenemos que identificar todos estos tipsitos de qué es un túnel del carpo, consultar a tiempo para poderlo manejar y no tener que llegar a cirugía. Yo nunca recomiendo este tipo de aparatos, pero sí le digo a la gente, si los quiere usar, hágalo, haga una prueba ensayo-error, obviamente hay que mirar la costo-efectividad de invertir en eso, pero no hay ningún artículo en el mundo en este momento que diga que utilizar un mouse inalámbrico, un teclado ergonómico, es mucho mejor pues que los convencionales que utilizamos. Bienvenidos a Salud Pa' Vos, el podcast. Soy Camilo Gutiérrez y voy a visitar a médicos, especialistas y expertos para que hablemos de las enfermedades que tal vez tienes, porque el conocimiento es salud pa' vos. Bienvenidos a este primer capítulo de Salud Pa' Vos. Hoy quisimos arrancar con un tema que es ampliamente conocido en las calles y a pesar de su conocimiento hay muchas dudas alrededor del síndrome del túnel del carpo. Para eso visitamos a Andrés Arango, lo invitamos a que conversara con nosotros, ortopedista, especialista en cirugía de mano y hombro de miembro superior, y por eso con el saludo, Andrés, hablemos del túnel del carpo. ¿Qué es el síndrome del túnel carpiano? Bueno, muchas gracias por esta invitación. ¿Qué es el síndrome de túnel del carpo? Como su nombre lo dice, es un síndrome. Síndrome es cuando lleva implicadas muchas cosas, signos y síntomas. Con respecto a los síntomas, los pacientes lo que empiezan a sentir es una sensación diferente en la yema de los dedos, ya no tienen el mismo tacto, no es la misma sensación cuando tocan las cosas. Eso va progresando y empiezan a sentir una especie de calambres, progresa con pérdida de fuerza, si voy a coger un pocillo se me puede caer, si estoy haciendo los oficios de la casa o en mi trabajo ya no tengo la misma habilidad y va progresando con dolor en la mano y muchas veces empieza a limitar la calidad de vida. ¿En qué sentido? Estoy durmiendo y me despierta el calambre, hay un signo muy específico del túnel del carpo que los pacientes se lo dicen a uno y es que me despierto en la noche y mientras voy al baño tengo que ir haciendo así en mis manos para poderme desencalambrar y solo cuando me desencalambro me vuelvo a dormir. Eso es muy maluco porque le daña a los pacientes la calidad de sueño, le daña la calidad de vida y por eso en este punto es cuando los pacientes consultan. Andrés, el síndrome del túnel del carpo, ¿en qué parte de la mano duele? Porque hay muchas personas que creen que es en esta zona, pero nos estás diciendo que arranca también con sensibilidad en las manos, con calambres en las manos. ¿En qué parte duele y en dónde yo puedo decir esto puede ser túnel del carpo? Bueno, el nervio mediano es uno de los nervios principales que van a la mano, son tres, el mediano, el ulnar y el radial. El nervio mediano sale desde el cuello, pasa por el hombro, viene, baja por el codo y entra a la mano por un túnel. Es un túnel óseo con ligamentos por donde entran los ligamentos y el nervio y por diferentes motivos se puede comprimir. ¿Por qué se puede comprimir? Por una inflamación, por sobreuso, por una tendinitis, a veces por alguna masita que la mayoría de las veces son benignas, un ganglión, que es lo que la gente llama gomitas, porque de nacimiento tengo los músculos más gruesos y se me está metiendo más tejido dentro de ese túnel, o porque ese túnel se empieza a estrechar por enfermedades inflamatorias como las enfermedades reumatológicas, artritis reumatoidea, se relaciona con diabetes, con tiroides. ¿La edad tiene algo que ver ahí? La edad también tiene que ver por cambios degenerativos. Cuando se empiezan a desgastar las articulaciones, pues si es un túnel conformado por huesos, a la medida que los huesos se van desgastando, van estrechando todavía más ese túnel. Entonces, bien sea porque el túnel se estrecha o el contenido del túnel aumenta por algún tipo de inflamación o de masa, el nervio se va a apretar y ya no va a mandar la misma corriente, por decirlo de alguna forma, que envía hacia la mano. Cuando el nervio pasa acá en la mano, pues tiene unas implicaciones, sobre todo sensitiva en la yema de los dedos, pero también es el encargado de darle movimiento a esta zona del pulgar para poder hacer oponencia, que es una de las principales funciones que nosotros tenemos. Casi que nosotros nos diferenciamos de los simios por la oponencia que podemos hacer con el pulgar, y el nervio mediano es el responsable de hacer esa oponencia. Entonces, para responderte tu pregunta, el nervio duele donde se aprieta, y generalmente se aprieta aquí en la mano, por eso el dolor es en esta zona, pero los calambres es hacia donde manda corriente, que es en la yema de los dedos. Podríamos resumir entonces, el síndrome del túnel del carpo no solamente es dolor, es
sentir calambres, pues, adormecimiento y finalmente dolor, que entiendo que sería un estadio más adelante, pues, de esta patología. Esos serían los síntomas. Y pérdida de fuerza. Y pérdida de fuerza. Causas, sobreuso. Las causas son variadas, muchas veces no se sabe y es una palabra muy común que tenemos los médicos y en la medicina en realidad cuando no tenemos un diagnóstico, no tenemos un origen específico que es idiopático. Idiopático quiere decir tenemos un túnel del carpo y no sabemos por qué se causó. En pocas palabras, cuando a nosotros les digamos que algo es idiopático es que no tenemos ni idea, pero ahí está. Si la ciencia no ha podido decir por qué es, pero absolutamente, existe. La ciencia no sabe, pero existe y esa es la palabra que tenemos para decir. Idiopático, no tenemos ni idea, esa es una de las principales causas, pero también las personas que tienen diabetes, que sufren de la tiroides, los que sufren de enfermedades reumatológicas como la artritis reumatoidea, enfermedades degenerativas como el desgaste, que tienen alguna masa o gomita, o también las personas que tienen un sobreuso en el computador todo el día, las personas que son muy manuales, pueden inflamar las demás estructuras que acompañan al nervio en ese túnel, que son tendones, y eso producir un túnel del carpo. Hablemos de tratamientos. ¿Hay medicamentos, hay ejercicios o va a cirugía? No, jamás va a cirugía de entrada. Hay unas indicaciones muy claras para ir a cirugía y es un paciente que no ha consultado, que lleva más de un año con los síntomas, que ya tiene signos muy avanzados donde perdió la oponencia, un dolor y alteración en la calidad de vida fuerte y que cuando le hacemos un examen para saber en qué estado está, que se llama electromiografía, ya es severo. Esa quizás es la única indicación para ir a cirugía de entrada. La mayoría de las veces los pacientes consultan cuando los síntomas están iniciando o ya empiezan a alterarles, como les decía, su calidad de sueño y otras actividades. En ese punto, casi nunca necesitamos cirugía. En ese punto podemos hacer cambio de actividad, identificar cuál es la causa de base, tratar la diabetes, tratar la tiroides, tratar de hacer pausas activas en el computador para poder hacer en esas pausas activas ejercicios y estiramientos, fisioterapia, férulas nocturnas, que van en pro de mejorar los signos y síntomas, desinflaman el nervio y muchas veces evitan la cirugía. Prevención. ¿Hay forma de prevenirlo? Es decir, todos deberíamos de hacer algo en el día a día para que no nos afecte, porque el índice de las personas que sufren del síndrome del túnel del carpo es alto. Sí, la prevención sí hay forma de hacerla. Básicamente la prevención en el túnel del carpo, en una de las causas identificables, porque como vimos hay muchas que no se identifican y otras que yo ni siquiera sé que sufro cuando estoy sufriendo, por ejemplo, de tiroides o de diabetes, pero la mayoría de las veces es sobreuso. Entonces, cuando nosotros nos hablan de riesgos laborales, hacemos caso omiso y pausas activas, eso nos suena como algo que hace la demás gente. En realidad sí hay que hacerlo, así yo sea independiente, así trabaje en mi casa, así sea mi propio jefe. Yo no puedo estar 3 horas o 4 pegado en un computador con mala ergonomía, trabajando en un sofá, tirado en una cama, en la mesa de comedor que tiene cero ergonomía para yo trabajar, que no es un escritorio, que no es una silla adecuada. Entonces, si yo tengo mi espacio de trabajo bien identificado, con buena ergonomía, una buena silla, un buen escritorio, el computador a la altura de los ojos y cumplo las recomendaciones de las pausas activas, que es cada 45-50 minutos parar, darle descanso a mi cuerpo, también a la mente. Hay estudios donde muestran que uno es muchísimo más productivo si hace pausas activas. Es mejor parar cada 50 minutos o 45 que irse derecho 3 horas. La persona que hace pausas activas inclusive es más productivo. Y en ese espacio tratar de ir a hacerme un café, descansar, hacer los ejercicios de estiramiento que puedo hacer para los hombros, para todo mi cuerpo y dentro de eso los ejercicios de estiramiento del nervio mediano. Esa sería la principal prevención. Esta puede ser una enfermedad, según lo que has dicho, discapacitante. Es decir, tiene mucho que ver también con la vida laboral de las personas. Claro, porque es que no solo es que me despierta por la noche, altera mi calidad de sueño. Si yo me despierto por la noche y no duermo bien, al otro día no voy a rendir lo mismo en el trabajo. Y si yo a toda hora tengo las manos encalambradas, ya no voy a ser capaz de trabajar ni siquiera esos 50 minutos en el computador. Me lo voy a pasar todo el día tratándome de desencalambrar y sin poder coger nada porque se me van a caer las cosas de las manos. Entonces afecta
todo, la vida familiar, la vida laboral, la calidad de vida, absolutamente todo. Obviamente mientras más avanzado esté la enfermedad, peor, pero por eso tenemos que identificar todos estos tipsitos de qué es un túnel del carpo, consultar a tiempo para poderlo manejar y no tener que llegar a cirugía. Para darnos una idea de qué tan frecuente es la enfermedad, ¿cuántos casos de túnel del carpo ves a la semana o al mes, más o menos? La frecuencia en mi consultorio yo pensaría que está alrededor más o menos de un 40-50% de las consultas de cirugía de mano que nosotros vemos en el consultorio. De cada 10 pacientes, entre 4 y 5 es túnel del carpo por temas de la mano. Por temas de la mano. Bueno, es un tema muy frecuente y por eso es la importancia de tratar esta enfermedad en espacios como estos, donde creemos que la información nos aporta la salud. Vamos a terminar este espacio con una sección donde le preguntamos a la gente en la calle qué es lo que cree sobre, en este caso, túnel del carpo. Preguntas rápidas para respuestas rápidas. Perfecto. Listo. ¿Qué cree la gente del túnel del carpo en la calle? 1. ¿Es una enfermedad de secretarias? No necesariamente, es una enfermedad de todo el mundo y después de pandemia es una enfermedad de todos los que trabajan en la casa en diferentes actividades, sobre todo en el computador, tirados en un sofá, tirados en la cama, con mala ergonomía, sin un adecuado puesto de trabajo. Por lo menos en las secretarias tenemos control del puesto de trabajo, de ergonomía y se trabaja el tema de pausas activas. En las casas no existen esos temas. La gente en la calle cree que esta es una enfermedad que le puede hacer perder la movilidad de la mano. Es muy raro que pierda la movilidad de la mano, puede perder la movilidad del pulgar y la oponencia, son estadios ya muy avanzados, es muy raro que una persona con el sistema de salud que nosotros tenemos, bien sea el sistema de salud estatal o un sistema público, llegue a ese punto sin que haya pasado por las manos de un ortopedista y que nosotros no hayamos intervenido para que no vaya a perder su oponencia. La respuesta sirve un poco para esta pregunta, pero esto es lo que cree la gente. ¿Puede generar amputación? No, nunca jamás puede generar amputación. Infección depende. Si tenemos que llegar a cirugía, la cirugía tiene unos riesgos. En el túnel del carpo los riesgos de la cirugía son mínimo menores al 1%, pero yo siempre le digo a mis pacientes, si un médico les dice que la cirugía está exenta de riesgos, que en manos de él no se les complica, salgan corriendo porque eso es mentiras. Hasta la cirugía de una uña se puede complicar. Los riesgos son mínimos, controlamos muchos factores, pero jamás se puede prometer que una cirugía no va a tener riesgos e infección hace parte de eso. Y por último, la gente cree en la calle que la cirugía para el túnel del carpo no sirve. Bueno, eso es una de las preguntas más frecuentes o quizá de las indicaciones más claras que yo le doy a mis pacientes. Esto es una cirugía que está muy satanizada en el mundo entero, en los temas laborales y en las diferentes áreas. Me hice la cirugía y no me sirvió para absolutamente nada. Operaron a mi vecina, a ella le fue bien, pero operaron a mi prima y a mi prima no le sirvió absolutamente para nada la cirugía. Todo eso puede pasar y la mayoría de las veces es por una falta de diálogo con el cirujano. A los pacientes, ¿qué se les tiene que decir del túnel del carpo? Es un nervio que se está dañando. Dependiendo del tiempo que se lleve dañando, las lesiones pueden ser reversibles o irreversibles, pero el principal objetivo de la cirugía no es regresar todos los daños que el nervio tiene. Si a mí se me encalambró la mano, si me está doliendo, si perdí fuerza, puede que eso ya sea una secuela irreversible y yo no tengo forma de saberlo ni el paciente tampoco. Hay factores que se controlan. Yo voy, libero el nervio, hacemos una rehabilitación precoz, oportuna, el paciente pone todo de sí para rehabilitarse y hasta ahí podemos llegar nosotros. Pero si el nervio ya estaba dañado, pues posiblemente va a tener secuelas. Entonces lo que el paciente tiene que entender es que la cirugía de túnel del carpo tiene un primer objetivo, es evitar la progresión de la enfermedad, que yo no empeore a como estoy al día de la cirugía. Si eso pasa es un total éxito. Ahora, muchas veces el nervio logra recuperarse después de la cirugía y cualquier cosa que ganemos es ganancia. Me mejoraron algo de los calambres y ya no tengo pérdida de fuerza. Perfecto, pero hay gente que lleva trabajando 20 años en un computador,
que tiene el nervio supremamente malo, no podemos pretender que con la cirugía revierta todas las secuelas que ese daño ha causado. Lo que sí podemos hacer es evitar que se siga dañando, que no se seque la mano, que no pierda movimiento, que no pierda la oponencia y que no se termine de dañar su calidad de vida. Si uno tiene estos temas claros para ir a cirugía, tiene unas expectativas reales y pocas veces va a sentir que la cirugía no sirvió para nada. Terminemos con una duda general. ¿Sirven esos mouse que son como para el túnel del carpo o la almohadillita, o la gente empieza a comprar como ítems alrededor de que para prevenir el túnel del carpo? ¿Eso sirve o no sirve? Aparatos para túnel del carpo, empecemos por el más común, las muñequeras. Lo primero que la gente compra cuando le empieza a encalambrar la mano es una muñequera, porque el vecino le dijo, a mí me mandaron muñequera, entonces van y se compran la muñequerita negra y se la ponen. Pues resulta que la muñequera tiene una indicación muy clara, y es evitar que yo ponga mi mano dormido en esta posición, que no esté durmiendo con la mano así, que no esté durmiendo con la mano así, porque eso hace que el nervio se tensione más y se encalambre. Entonces, si a mí el túnel me despierta por la noche, es porque mi mano está en una mala posición, me pongo la muñequera o el brace o la férula, como la quieran llamar, pero esto simplemente es para que mi mano esté recta mientras yo duermo, no en una mala posición y no me vaya a despertar. O sea que el brace no es para el día, no es para trabajar, no es para el computador, es para dormir solo en el momento que voy a estar dormido, no para ver televisión por la noche y absolutamente para nada más. Con respecto a los mouse ergonómicos, teclados ergonómicos, al pad que tengo, eso es ensayo-error. Hay gente que le sirve y otra que no, como las almohadas o los colchones ortopédicos. Básicamente es lo mismo. Yo no tolero el pad para manejar mi mouse. Yo tengo que tener la mano en el aire. Si me pongo un pad, ahí sí se me encalambra la mano, pero hay gente que el pad lo descansa, o el mouse vertical, o el teclado ergonómico. Yo nunca recomiendo este tipo de aparatos, pero sí le digo a la gente, si los quiere usar, hágalo, haga una prueba ensayo-error. Obviamente hay que mirar la costo-efectividad de invertir en eso, pero no hay ningún artículo en el mundo en este momento que diga que utilizar un mouse inalámbrico, un teclado ergonómico, es mucho mejor pues que los convencionales que utilizamos. Es mejor hacer las pausas activas y los ejercicios cada 40 o 45, cada 45 minutos o cada 50 para tratar de evitar estos síntomas y esta progresión. Ahí está. Hablamos de túnel del carpo el día de hoy. Salud para vos, un espacio donde llevamos las enfermedades a un lenguaje claro, tranquilo, sencillo, y lo que buscamos, porque estamos convencidos de eso, es que la información nos haga llegar a la salud. Hoy con el doctor Andrés Arango, especialista en ortopedia y subespecialista en cirugía de mano. Si tienen preguntas, déjenlas en los comentarios. Vamos a estar muy pendientes de los comentarios, también en redes sociales. Lo pueden encontrar como Dr. Andrés-Arango en Instagram y en todas las redes sociales. Así que más información por esos canales. Nos vemos en un próximo capítulo de Salud para Vos.